Tenemos una invitada súper especial, una mujer que ha sido bien triunfadora, proactiva, empresaria. Nos va a explicar un poco de su historia, donde ella también empezó, como quizás muchos de ustedes, eh, de abajo, haciendo muchísimas cosas y creciendo en la industria de los seguros. Aquí tenemos hoy a nuestra súper invitada, Claudia Valencia, de Valencia Insurance. Claudia, mucho gusto. Bienvenida. Gracias, Diana, gracias por la invitación. Y pues sí, aquí para poder compartir las experiencias que yo he vivido desde que llegué a este país y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes en el podcast. Muchas gracias, Valencia. Y bueno, vamos a empezar, obviamente, tu historia, ¿verdad? Que mucha gente probablemente te conoce, ha escuchado de la aseguranza. Yeah. ¿Cómo empezó eso? O sea, ¿desde cuánto tiempo tienes que llegaste acá a Estados Unidos? Bueno, mira, ya ni me acuerdo. Creo que no me acuerdo si fue en el 99 o en el 2000. Llegué, bueno, tuve la suerte, o sea, he escuchado muchas historias de cómo las personas llegan acá y es historias muy fuertes. Yo tuve la bendición de que pude venirme porque desde chiquita teníamos la visa Ujú. y decidimos como que yo no quería venirme. Ok. Porque yo no quería venirme. ¿Viniste con tus papás? Sí, Ok. sí. Bueno, primero me vine sola con unas amistades. Ok. Ya unas amistades estaban establecidas acá y ya me convencieron así como que vente, vente. Yo soy originalmente de El Salvador. Ok. Y en El Salvador en ese momento había una crisis, habían pasado 2 terremotos, la crisis económica y como ustedes saben El Salvador es conocido como, pues, era conocido como por muchas pandillas y mucha violencia. Ujú. Eh, yo estaba estudiando allá y estaba también trabajando mitad de tiempo. Cuando pasaron, yo creo que pasó el segundo terremoto, fue cuando decidí venir a quedarme con mis amistades acá. Pero sí tuve esa bendición de que pude venir de esa manera, pero también pasé lo mismo que cualquier persona pasa cuando llega ya acá. El inmigrante, El pues. inmigrante, Sí, sí. sí, sí, sí. Porque pues no venía yo pensaba que sabía inglés. ¿Ves? Eso es un común denominador. De Todos todo. pensamos que sabemos inglés. No, sí, porque Por la decía, escuela, ¿no? De que, ay, sí, me a mí aprendí. me da risa porque yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, o sea, cuando estaba la profesora de inglés, era como, eh, decían como, ¿quién quiere algo? Y yo levantaba la mano para ir al baño. Eso aprendí a decir, can I go to the bathroom? Eso no me la pasaba en el baño. Entonces ahí perdí mucho de aprender el inglés. Pero yo decía, bueno, sé lo básico y todo. Entonces cuando ya vengo acá, mi primera parada fue Florida. Y ahí en Florida siempre ha habido bastante latino. Ujú. Ujú. Entonces cuando llego allá y empiezo a hablar, veo que toda la gente habla español, yo estaba como, ok, esto va a ser fácil, eso es para el reto. Pero todo el mundo me pregunta, ¿y por qué directamente te fuiste a Nashville? Y fue así, que la parada fue allí y cuando ya llego a Nashville, que en aquel tiempo era un aeropuerto súper chiquitito, vine, me acuerdo, en época de frío Ujú. y lo odié. Yo primero me bajé del avión y la gente hablando en el sureño, que es el inglés sureño, Ajá. Ujú. y no se le entendía mucho. Entonces yo decía, Ujú. no sé nada, no, yo La primera pensé, frustración. la primera frustración, sí, o sea, no sé nada del idioma, no les entendía absolutamente nada. Y sí, en el frío, creo que me iba a hacer un ataque de asma cuando vine porque entré al frío y el frío que nunca había sentido en El Salvador. El Salvador es un país muy cálido. Ujú. Siempre está calientito y todo. Entonces yo decía, ¿cómo qué es esto? ¿Por qué la gente se viene aquí? Decía, ¿para qué? Yo me quiero Sí. regresar. Así como llegué y como pasé, como todos nosotros, diferentes trabajos, me acomodé con la familia de mi amistad. Y como todos creo que, no sé, pero todos vivimos en un cuartito chiquito y todos En algún somos momento Sí, como... en algún compartimos como con momento, 10. claro que sí, la mayoría. Claro, me acuerdo que en un momento llegamos hasta a dormir en los pasillos del apartamento porque ya no Eran cabíamos. muchos. Ya, éramos muchos. Entonces, y así fue como me dio también las ganas de esa frustración que sentí. Dije, yo quiero entender lo que están diciendo. O sea, a Ujú. veces es, porque hasta el día de hoy conozco personas también que tienen años acá y Y nunca no han lo hablan. aprendido, pero porque Ujú. también ya hay lugares donde todo habla español, va Ujú. Ajá. a Sienten comprar que o no lo algo. necesitan, que no es Claro, necesario, no lo no ven te sales de tu zona de confort, confort. como Así dicen. Ujú. es. Y fue una tarea que me puse. Empecé a trabajar y empecé a trabajar, no sé cuántos trabajos tuve y fueron trabajos de
podría decirte como de una semana, 2 semanas, Ujú. te mandaban a esos lugares de staffing, de Ujú. trabajo, y te decían, ese trabajo es de 2 días, y yo voy. Entonces Ajá, también sí. Sí. esa era otra cosa que nunca dije no. Tenían las Ujú. ganas de salir Sí, adelante, yo a eso dije, nunca voy veniste. a decir no de que me ofrecen un trabajo, y decía, si es de 2 días, una semana, algo, porque yo también ya, aquí no es como en nuestros países como que hoy se fía. Ajá. No, era Sí, como no. teníamos que pagar los recibos, Sí, sí, sí. la comida y todo, y entre todos lo hacíamos, pero yo decía, si yo me quedo sin un cheque 2, 3 semanas, me voy a ver mal porque los demás tal vez sí están Aportando. aportando y yo me sentía mal. Entonces sí empecé en trabajos de fábrica, no sé, limpiábamos fábrica, o sea, hicimos muchas cosas. ¿Tú Ajá. recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Creo que mi primer trabajo, creo que en esa época yo creo que mucha gente va a reconocer eso, es Ingram. ¿Qué es eso? Ingram era o es una fábrica, creo que todavía está ahí. Está en Esmirna o en Laverne. Y es de libros. Okey. Entonces, te mandaban y andabas con los carritos y andabas agarrando libros que me imagino en ese tiempo ya estaba empezando lo que es el delivery de Ah, de Amazon y Amazon. todo eso. Ujú. Entonces, cuando alguien pedía algo o se iba a las librerías o algo, te daban una lista y en el carrito andabas caminando. Pero es una warehouse enorme. Okey. Entonces caminabas, caminabas, caminabas. Yo creo que ahí hice yo todos los pasos que ahora cuento ahí, no los contaba porque tenía que trabajar, pero era impresionante. Y también eran por temporadas. A veces se Ujú. mandaban y después te decían, no, ya no, salieron de la, porque ellos querían sacar su trabajo. Entonces se acababa el trabajo y después esperabas que si te llamaban. Entonces, Ujú. si no te llamaban, tenías que ir Sí, a otro usualmente trabajo. en las fábricas así es por Ajá. temporadas, Si ¿no? no te llamaban, te tenías que Temporadas esperar. altas, bajas. Y me dio una risa una experiencia una vez donde fuimos a una fábrica, no era Ingram, era otra, creo que era de hacían plásticos o algo. Ujú. Y llevaban a un montón de gente, pero salía el manager o el supervisor, no sé, y te ponía así como en fila. Tú Sí, te como elegías. decía, el Okey. más débil, el más... Te iba a decir, Y me acuerdo que con mi amiga íbamos y nos llevábamos ya el lunch, ya el almuerzo en una bolsita. Ujú. Y entonces así como que, y es tú, o sea, eso ya, se váyase. Y nos fuimos, nos tuvimos que ir ese día, pero me da risa porque no, no. nunca había pasado esa elección. O Ujú. sea, Ajá. me acuerdo que estás O sea, cuando te juegas, elegían para trabajar. Sí, 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 claro, sí, sí. Oh, y si tú no te te quedas, elegían, no te te vas a tu daban casa. trabajo. Sí. Okey. Oh my Pero God. imagínate, te levantabas temprano, llegabas, todo y al final te ibas de regreso. Pero yo me acordaba de eso cuando estaba jugando deportes, Ujú. básquetbol o algo, y te decía, Ajá, que a ver qué más pero elegía, ahora que era como, El para ya te el vas trabajo. a la trabajo. casa. Sí. Qué feo, ¿no? Y sí, ajá, y así fue como, o sea, pero llegaba a la casa a llorar Claro. porque pues ya no quería estar acá, mi mamá todavía Pero estaba en eso te iba a preguntar, ¿todavía estabas aquí solita? sí, estaba sola con mis amistades, bueno, conocí a mi amiga, a la hermana de mi amiga, y a la otra hermana que todavía estaba, no, yo creo que también se había venido ya, ya me acordé. Pero no estaba mi familia acá. Después mi mamá decide, como 2 o 3 años después, decide ella venirse a Estados Unidos, pero no se vino aquí a Nashville directamente. Entonces estuve mucho tiempo yo sola. Por un instante decía, wow, la libertad, estaba Ujú. joven y yo podía hacer lo que yo Mm, quería. Pero cuando uno ya empieza a hacer cosas por uno mismo, que antes ujú. tus A padres hacían asumir las cargas. las responsabilidades, decía, ahí fui donde me acuerdo que dije, wow, tengo que pedirle perdón a mi mamá Por todas por las todo veces. lo rebelde que fui, porque no se dan cuenta y a veces esas son etapas de la vida, porque cuando uno está joven y rebelde y llega a una madurez y ser adulto es cuando se da cuenta. Entonces es bien difícil, por eso cuando veo personas que regañan a jóvenes, digo, así éramos, no se olviden que así Sí, éramos nosotros, es bien pero, difícil hacerle cambiar. sí, pero eso te ayuda, obviamente. Me imagino que ese paso de estar sola acá te ayudó y te hizo lo que eres Sí, ahorita, ¿no? Porque si los hijos siguen sobre todo el tiempo sobre los el padres, ajá con sí. los papás, pues no más, no crean su carácter, no crean Claro, todas esas cosas. Entonces, claro. Sí es fui muy importante. responsable también. Sí, sí. Sí fui responsable en ese Sí. tiempo, fui responsable. Pero, y eso, una cosa que siempre le digo a las personas que acaban de venir o que tienen un poco de tiempo Ujú, acá, las finanzas. Si yo estaba sola, si yo hubiera podido ahorrar desde un principio o no llevarme bien, porque todos los países tienen el consumismo, ujú, sí, sí. pero Estados Unidos es 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 de locos. muchísimo más. Es de demasiado. locos, Por lo sí. menos allá no teníamos dinero y te esperas a comprarte algo. Aquí era muy fácil tarjetas de crédito y todo. Ujú. Entonces joven me endeudé, o sea,
arruiné mi crédito, Oh, gosh. que no tenía en ese tiempo, pero yo dije, yo no tengo crédito. Pero todas esas cosas que después, más adelante aprendí Ujú. estando sola. Y dije, ok, son los errores que uno comete y que pues pasa esos consejos ahora a las personas que no saben o que están acá o las personas jóvenes que empiezan a sacar una vida adelante acá en Que ese están país. comenzando. Sí, pero Sí. uno de los consejos, obviamente, aparte de eso, es lo primero que hemos hablado en todos los podcasts que hemos hecho, que es el inglés, ¿no? Una de las Eso. cosas muy importantes, porque llegan muchos y no, como mencionaste, no lo necesitan, ¿no? Pero es importante, Oh, obviamente, yeah. la educación financiera también, pero eso del inglés, si vas a estar aquí por mucho tiempo, creo que es importante. ¿Cómo te Claro. fue con eso? ¿Cómo hiciste para aprender Bueno. inglés? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo cuando mis amigas que ya estaban acá tenían meses o yo creo que unos años, ya ellas podían hablar un poquito. Entonces íbamos a reuniones y yo las miraba que hablaban y se reían y habían chicos, o sea, en aquella época, como, ¿qué quiero saber qué dice? ¿Qué dice? Entonces yo hice tarea. O sea, yo le preguntaba en las fábricas, a las Ujú. personas que hablaban inglés, yo les decía, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se escribe? Y ya, y hacer homework. Llegaba a mi casa y repetí. Y también me puse como a ver cosas. Lo que le aconsejo a todo el mundo es también hablar el inglés como el adecuado, el lenguaje correcto, porque hay mucho le llaman acá slang como el Slang. folclore, el Ujú. folclórico Ujú. del idioma. So, yo lo que hacía era miraba las noticias, lo que no aconsejo ahora ver, porque son muy negativas, pero las noticias en inglés, porque ahí tienen que hablar adecuadamente. No pueden decir algo que lo dicen en la calle y no, es un lenguaje bien. Entonces, yo la miraba y también copiaba y miraba con subtítulos. Me metí a clases cuando ya podía un poquitito. No podía tener conversaciones, pero ya entendía. Y decía, ya sé qué está diciendo. Ajá. Ya conectaba ya. Y después el lenguaje Las de señas, sí, ¿no? ajá. Cuando ya tenía eso, dije, tengo que ir a clases. Pero no podía a veces por el trabajo. Entonces encontramos con mi amiga ir a una iglesia en la noche, después de que salíamos del trabajo o los días que tal vez era dependiendo, porque si me mandaban a trabajo de turno de noche, tenía que perder clases. Entonces, pero como nos pusieron con la clase donde estaba todo el mundo empezando y nosotros ya sabíamos un poquitito, nos echaron de la clase. Porque, Ya Está sabía muy, mucho. muy avanzada, está muy avanzada. pero porque de eso creo que a veces lo decimos o lo comentamos entre hispanos, que a veces alguien está aprendiendo y se burlan. Y eso me pasó a mí Sí, y, sí, sí. y me lo merecí que me lo sacara porque alguien pronunció algo mal y se escuchó chistoso. Entonces yo le hice como que, Sí, ok, por Fuera. eso te sacaron. me por sacaron burlona. por burlona. Sí. No, entonces, así que esa persona que pasó esa vez, perdón. Pero eso es lo que pasa con mucha Sí. gente. Eso es un motivo yo creo que un motivo principal porque mucha gente no se anima a hablarlo. Porque, ¿qué van a decir? Se van a burlar de mí. Exacto. Si el que ya sabe, obviamente les puede Y eso, entran ¿no? esos miedos, Ajá. entran esas frustraciones, ese temor de que se van a burlar, entonces yo mejor como que no lo digo, porque hay Pero, muchas personas sí. que quizás sí entienden Ah. y sí lo hablan, Tienen una pero conversación en su cabeza y no lo dicen por miedo. por Ajá. miedo. El miedo. Olvídense Exacto. de eso, dejen el miedo, Sí, ¿no? saquen Obviamente, ese más que miedo, nada. láncense. Lo que van a Eso decir, es- porque si no, Mira, mira, no estuve. los gringos hablan el español como Sí. les sale y no les Sí, importa. Sí, sí, es cierto. Y- Eso se avientan. Y a veces cuando uno les empieza a hablar, ellos dicen que solo son unas palabras. Entonces, Ah. así es como que debemos ser Sí. nosotros, como ser No nosotros sentir eso. mismos, quitar el miedo. Ujú. Y fue así como empecé, como me sacaron de la clase, dije, ni modo, tengo que aprender yo sola. Entonces, lo que me ayudó mucho es juntarme mucho con gente americana, ir a los restaurantes americanos, ir a los lugares donde estoy escuchando constantemente el idioma. Entrar en el mundo del inglés. Y así como fue. Hasta el día de hoy todavía sigo aprendiendo porque agarro libros y veo una palabra nueva. Sí. La pronunciación a veces es difícil de algunas palabras, entonces nunca se deja de aprender. Y no, el Exactamente. vocabulario es muy extenso, pero creo que también incluso creo es más fácil aprender el inglés a que un americano quiera aprender el español, especialmente cuando Eso el dicen. español es muy diferente en muchos países. Ujú. Entonces, te aprende un español y de repente escucha a alguien más de otro país y dice que es otra palabra diferente. Entonces, el inglés como que lo escuchamos rápido porque no lo entendemos. Cuando Ok. lo empiezas a entender, dices, sí, ese es que todo ese tiempo había querido decir Ajá. eso y ¿por qué? ¿Por qué no me entraba? Pero es esas ganas, Ok. ese homework, esa dedicación, porque yo llegaba, aunque estuviera desvelada y hacía Ujú. Sí, tarea. dedicarte, y eso es lo que hemos hablado muchas veces también aquí,
de que obviamente dejen de ver las cosas, la televisión en español. Si quieren aprender el inglés, mira, si vas a ver películas, la televisión, las noticias, como tú dices, Claro. en inglés, porque eso probablemente no lo estás aprendiendo ahí, pero en tu mente se registra, se va Sí, quedando, cómo lo pronuncias, subconscientemente. pero tienes que ser Sí, constante, porque ¿no? el Así español nunca es. se le va a olvidar, No, ¿no? eso ya lo No piensen de que porque tengo escuchando mucho inglés, No, pero no. mucha gente ya aprende inglés y Sí, ya no hablan pero no español. sé, ustedes, no sé si les pasa, a veces uno como que se le olvidan las palabras en español, Sí, ¿no? es que a veces como es más corto decir algo en inglés, en español es más larga La la oración. frase, Ajá. a veces no, es cuando empiezan a usar lo que le llaman el Spanglish. Ujú. Y la gente a veces que no sabe y escucha a alguien así, también, ay, ¿qué te crees? Ay, no, Ujú. ya se Sí. burla, pero digo, no, pero es que en serio, cuando tú empiezas a agarrar también el inglés, se te va a hacer a veces un poco más fácil algunas palabras decirlas y Y haces el otras. Yo Spanglish. quiero preguntar algo sobre, o sea, ¿hace cuánto tiempo tú llegaste? ¿Cuándo fue esa etapa que empezaste a aprender el inglés? Porque quiero ver si era más fácil con todo lo que había en ese momento ahorita, o es más difícil ahorita o más fácil ahorita Yo para la creo que gente que va llegando a adaptarse a ahora Estados con la Unidos. tecnología, mucho más fácil. Yo no Sí, había Duolingo en aquel tiempo. sí, no. Yo andaba con un diccionario de inglés español, de esos Sí, chiquititos. sí, Librito. sí. Entonces Inglés sin no, barreras. inglés sin barrera había que no lo pude comprar, ni a Carísimo, ¿no? pagos. Carísimo. Sí, me acuerdo que se pasaba cada Había rato el muchos anuncio. Ajá, ajá, sí. Me acuerdo. sí. Entonces, sí, creo que ahora es más fácil, no hay Ok, excusas. no hay Ahora, antes excusa. podías decir excusado, estoy trabajando, no hay Ah, herramientas. Ya estaba, creo que YouTube, pero no se había explotado a tanto. la medida de que es hoy, que Ujú. puedes poner cualquier video o buscar algo y Y ya está. sí, o sea, creo que para cuando yo llegué, creo que me tomó de 2 a 3 años a empezar a tener como Soltarte. conversaciones chiquititas. Ajá. Ujú. Em, Recomiendo también las chicas solteras tengan novios gringos para que les enseñe, porque sí ayuda El bastante. amor enseña. Sí, 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 no, Y de enseña verdad. mucho. Sí. O sea, después de verdad que si tienes una buena persona, te empieza a decir como, tiene paciencia, porque Ujú. tal vez no hablan completamente de tener una conversación, pero si hay alguien que te quiere enseñar, que es nativo de acá, o sea, agarren eso porque también, o sea, no vas a pagar las Ayuda. clases. Clase Gratis. Me ayuda, gratis. claro, gratis. Entonces sí, o sea, pero sí me tomó como 2, 3 años. Yo creo que yo como al quinto, al sexto año, cuarto, quinto año, ya empezaba a soltarme más y más. Y así para que vea todo el mundo, así como aprendí, porque yo no me gradué en mi país de ninguna carrera. Ok. Ah, no tengo ningún diploma, estaba estudiando en la universidad cuando me vine el primer semestre, o casi entrando al segundo. Y cuando vine acá, sin saber el idioma, y después que aprendí el idioma, se empezaron a abrir puertas, Ujú. sin Sí, un título. Era sí. nada más el idioma, nada más adaptarse a la cultura, adaptarse al sistema, a respetar también a ellos. También cuando yo empecé a hablar inglés, yo respetaba mucho andar con gente americana. Si tenía una amistad hispana que también hablaba inglés, le decía, hablemos en inglés. Ujú, ujú, ujú. Porque es mucha falta de respeto, porque yo me acuerdo cuando yo iba a las fiestas y yo quería saber, ellos no podían hablar español, tenían que hablar inglés, entonces yo entendía eso. Pero cuando hay otra persona que también está hablando, sabe también inglés, yo decía, bueno, hay una persona acá que es de aquí y está con nosotros compartiendo, hablemos en inglés todos. Ujú. De repente se nos salen unas palabras, pero traducimos. Sí. Porque, o sea, que hace o no, yo me acuerdo que estábamos con mis amigas y si ellos no sabían, a veces decías algo, mira los zapatos, mira la hora. Nos pasa a todos. Siempre como Secreta. que, no entiende lo que estoy ¿Cómo no diciendo. entiende? Aprovechemos. Que no, que el karma llega, pero sí, me acuerdo que de joven, o sea, pasaba eso y decía, no, qué mala onda, porque no saben qué estamos hablando. Ujú. Entonces, pero todo eso, cuando yo empecé a ver que me estaba abriendo las puertas, ya los trabajos empezaron a cambiar. Ya no estaba ¿Cuál en fue tu fábricas. primer trabajo profesional que te abrió como ese mundo al que después finalmente abrió Bueno, tu compañía? Bueno, fue bien lento, Ujú. porque de estar en las fábricas donde pasaba frío, calor y todo eso, porque tenías en las fábricas a veces tenías esos lugares, momentos de hidratación, así como el En los mundial que jugos. acaba de pasar, porque estaba muy caliente. Entonces después me mandaron el chico de la compañía de trabajo que siempre nos mandaba por un día, por 2 días, porque le decíamos siempre sí, sí, sí. Dijo, ustedes son las únicas personas que siempre me dicen sí a donde yo las mande. Entonces les prometo que les voy a encontrar un trabajo de 40 horas a la semana, porque estábamos cansadas de tener medio cheque
y nos mandó a un lugar donde era con aire acondicionado y todo, pero era también, o sea, tipo, revisabas las tarjetas de crédito, de débito, que no estuvieran como rayadas, las sacaba a la máquina y las revisabas. Y, y yo decía, bueno, ya tengo un trabajo, pero te ponían como como, ¿cómo se dice? El ¿Un coat, un chaleco? chaleco blanco, todo blanco, Ujú, parecía doctor. Ok. Yo decía, ujú. bueno, puedo decir que soy doctor, voy a mandar una foto a mi país. Pero yo decía, bueno, por lo menos ya estoy en aire acondicionado. Y ahí Ujú. fui como progresando en eso. Y ya me comunicaba con los americanos y todo eso. Entonces, después creo que fue una amistad, trabajaba en un lugar de venta de autos, en un lote ahí, creo, en la Nolensville. Y así fue como después agarré un trabajo de oficina, Ujú. que Ok. nunca había tenido en mi propio país. O sea, dije, oh my God, ¿cómo se usa el fax? Que aquel tiempo Ujú. todavía se usaba el fax. Ajá. No sabía nada, pero ahí fui aprendiendo y conociendo. Siempre Diosito, si tú estás haciendo las cosas bien, te pone ángeles, la gente que te ayuda, que te quiere enseñar, que tiene la buena intención contigo. Y poquito a poquito fui aprendiendo cosas de oficina. Después terminaba yo explicando que en mi vida había agarrado clases de finanzas, explicando el financiamiento del carro. Y yo Ujú. decía, "No". Pero yo también les decía a las personas que estaban comprando autos, les decía, ¿usted entiende el interés que está pagando? Porque yo me quedaba como en O sea, shock, el interés era muy alto, ¿no? muy Para alto, nosotros claro. poder sacar. Sí, es que, me decía, y ahí es donde comprendes lo que No habían vivimos todos, opciones. claro, lo que vivimos todos, que se pueden a veces, un negocio es negocio y lo pueden manejar de cualquier manera como quieran, pero a veces si sientes como se Se aprovechan de, aprovechan. de que una persona esté pasando una Necesidad. necesidad y se aprovechan de eso. Entonces, a mí nunca me ha gustado eso, pero yo le decía, ¿estás seguro que quieres firmar? Y los vendedores de auto me decían, ¡que firme! ¡Ya! ¡Cállate! Sí, 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 los porcentajes que dan eso en ese momento, no sé, bueno, ahorita está todavía, pero en ese Ahorita los momento, intereses ahorita obviamente Sí, hay también más están. opciones, más variedades, pero antes ibas a un lugar, obviamente, para poder, agarrabas el interés sí, que te daban, sí. no había opción, ¿verdad? Exacto, Mm. sí, entonces, pero ese también fue otro trabajo que aprendí. También aprendí a ver como que estaba bien, que no estaba mal. Estaba todavía en esa etapa donde estaba en medio de todavía ser responsable, pero ya me estaba viendo más adulta. Ujú. Y ya después dije, no, tengo que encontrar otro trabajo donde me sienta mejor o tal vez un trabajo donde haga algo. Crezcas profesionalmente. Claro, pero también un trabajo que siempre se lo digo a todas las personas, encuentren algo que ustedes cuando vayan a su casa se sientan bien. Porque cuando yo trabajaba en la fábrica, yo llegaba a mi casa y yo lloraba. Entonces, Mm. pero que te sientan bien, hice algo bueno Ujú, por alguien o por la sociedad o por algo que está ujú. ayudando a la humanidad o no sé cómo explicarlo. Sí, sí. Pero entonces las cosas irónicas de la vida, así como a mí me mandaban a trabajar, terminé en una staffing agency. Yo ponía gente a trabajar y les Mm, entrevistaba ujú. y les decía, ok, va a haber ahí de housekeeper en hoteles acá en Nashville. Mandábamos a las muchachas de housekeeping. En aquel tiempo donde Nashville también era un poco más fácil. Éramos un poquito como, estaba moviéndose bastante latino en esa época. Creo que ya era en el 2008, 2007, 2008 ya estaba metiéndose más gente y me sentía bien, dije, pues salir a trabajar. O sea, Ujú. y eso me lo Que hicieron a ayude mí a y yo alguien. estoy Ujú. dando eso de regreso, pero también me tocaba ver cosas como algo triste que me pasó, era que llegó un chico americano y le hicimos el test de droga y falló. Y Ujú. Mm. yo digo, pero oh my God, tú eres de aquí, tienes que aprovechar la oportunidad de ese país. Y Sí, Sí, mira, sí, sí. porque sí. me dio risa porque estaba tan jovencito que le dije, Y todavía falló, y pasa. me dice, ay, voy a regresar. Ujú. Y todavía pasa y es muy triste porque es Sí, cierto, los americanos tienen todas las posibilidades de trabajar, sus permisos, todo, y muchos de ellos en realidad Sí, no no, están aprovechan. bueno. desperdiciando sus vidas Pero en otras siento cosas. a veces como que no los podemos juzgar Sí. porque hasta que no vives la parte de la historia de nosotros, ellos Ujú. no van a entender. Claro, Estar en los zapatos de alguien, ¿no? es Sí. algo bien complicado que yo a veces cuando lo converso con mi esposo, que mi esposo es americano, yo le digo como que tú no entiendes muchas cosas que yo viví desde mi país y que sigo viendo y que ahorita yo digo, pero ¿por qué aquí no aprovechan cuando tienen todo y nosotros que venimos a Sí, no. rasguñar Y no estamos puedes, ya. tratando? Pero es muy difícil porque también es cultural. Sí, Ellos no han visto ni han vivido lo que quizás en nuestros países Ujú, nosotros ujú. claro. sí hemos visto y vivido. Entonces sí es muy complicado eso, pero también es muy triste ver como que, oh my gosh, Cla- estás sí, desperdiciando tu sí, vida. les digo, Sí. pero o sea, no los podrías hacer entender porque no van a saber, o sea,
o sea, porque cuando vienes a ese país ves abundancia, cosa que muchos de nuestros países, me acuerdo cuando yo estaba pequeña, a veces, se fue el agua. Se iba por Sí. 1 o 2 días, entonces tenías que tener agua preparada para que... La luz, se iba la Ajá. luz y es donde hacías los actos de baile para tus papás porque se no había luz. Entonces, y eso aquí hay demasiado. O sea, yo miraba Sí. a veces la comida, cuánto nos metieron en la cabeza nuestros papás, come que hay niños en África que no tienen comida y tú ahí comiendo. Y a veces no había para todos o algo, pero Ujú. y aquí veías que Sobra. botas la La comida. Accesibilidad. botan, la Pero botan. obviamente hay mucho acceso a eso, pero también tienes que conseguirlo, tienes que trabajar, o sea, porque aquí todo cuesta, todo. Exacto. O sea, no es como que te lo regalen, tú hiciste lo que tuviste que hacer, buscaste los trabajos donde te mandaban y mucha gente obviamente llega expectando otra cosa, como que te lo van a dar y cuando topan con ese choque de realidad donde nomás no, ¿sí? Exacto. O sea, se les Ya. hace muy difícil, ¿no? Ya. Sí, sí, tiene que haber como esa ganas y Ujú. también, o sea, como lo principal creo yo para todos, el idioma. Ujú. El idioma totalmente. ¿Cómo surge Valencia Insurance? Bueno, después de estar en el staffing agency, ah, siempre como queriéndome mover a hacer algo Buscando algo más más. o mejor o no, bueno, me gustaba mucho el trabajo de staffing, pero después dije como que cuando te quedas como que, ¿cuál es el paso más? Quizás por lo mismo hecho de que yo no había estudiado acá y no tenía un diploma, no me podían poner como manager o como Mm, supervisora, porque no tenía el tal vez diploma. la experiencia puedes tenerla, pero en ese país sí he visto situaciones donde hay gente que no tiene eso y los ponen Sí, como no es manager, necesario, jefes, Ujú. exacto. y eso es lo bonito de ese país, que en nuestros países no pasa, que No, allá nuestros tiene, países tienen que tener un Si montón no de tienes el títulos título, sí, y nomás cuando ya no. no tienes te muchos títulos ya estás sobrecalificado. sí. O sea, aunque no hayas Ya no trabajado puedes. nunca, pero tienes todos los títulos. Sí. Pero entonces recorrí lugares donde yo iba a dejar mi resumen, como ya tenía la experiencia de que ahí donde trabajaba, em, pude hacer la hoja de vida que le llaman. Entonces, Ujú. porque antes la había hecho y horrible. Entonces ahí como que me ayudaron como que así es como se hace. Y pasé, creo que en La Verne había un Allstate. Dejé mi resumen, un señor, el dueño de la agencia, un señor mayor, Ernie, se llama, me acuerdo, fue que las cosas de la vida después se volvió cliente mío, ahorita como Alianza Insurance. Ok. Entonces ya llegué y él solo tenía, creo, una persona en ventas, o dos, creo que dos en ese momento. Llegué y le dije, lo que defiende, por eso le digo, defiende mucho decir, soy bilingüe. Y Ujú. él se quedó como, ok. Porque saben que es otro mercado para ellos, Porque que es una no han explorado. oportunidad. Ujú. Soy bilingüe y aquí está lo que he hecho y todo. Sin pensar nada, al siguiente día él llega a la staffing agency, al lugar de trabajo y lo veo entrar y yo me quedé, como, ¿qué está haciendo aquí? Pero él quizás quería ver si era cierto que estaba trabajando ahí o solo estaba en el papel y como Ujú. no podía Facebook o algo, en ese tiempo no Ujú. había como hacerte el ¿Cómo stalking. validar? Ajá. Entonces llegó y, oh, no, solo quería saludarte. Y ya más tarde me mandó un mensaje como, ¿cuándo puedes empezar? Y así fue como empecé y empecé a trabajar en esa época para Allstate, sin saber nada en ventas, nada, nada. Pero yo creo que también nací con el don así no quería convencer a nadie de vender, yo quería platicar, yo quería Ujú. platicar con la gente. Entonces, él me contrata y me dijo, tú vas a hacer de customer service, nada más. No puedes vender ni nada. Pero cuando faltaba alguien más, pues me tocaba a mí vender y poquito a poquito fui aprendiendo. Y él me dijo que tienes que sacar tu licencia. Me dice para poder vender, Vender. ya tener como comisiones o ganar un poco más. Y me dio siempre me han gustado a mí los retos. Él me dice como esto y como que, ok, lo voy a hacer. Y él me dijo, si sacas la licencia, te voy a dar un aumento. Ujú. Y yo me caí, lo necesitaba. Yo como empecé a estudiar, en ese tiempo tenía un novio americano El curso de inglés y me gratis. ayudó. Una persona, un ángel que Dios me puso en la vida porque él llegó y me decía, vamos a estudiar. Sales del trabajo y a estudiar. O sea, y hay un libro que dice que tienes que hacer algo y tener una recompensa al final. Entonces él me decía, no hay cena si no estudiamos temprano. Oh my gosh. Sí, llegaba. Ok. Pero lo bueno también decía, no hay que quemar el cerebro. El estudio puede ser de 30 a 45 minutos. Me preparé súper bien y como no había como que me decían, tienes que hacerlo a esta fecha. No, era como me decía, cuando estés preparada, dinos la fecha.
Ujú. Yo me tomé 2 meses en estudiar, Preparándote. preparando, porque lo que él me hacía, llegábamos a la casa y me decía, ok, me hacía la pregunta y yo contestaba, me decía, no es de memorizar, ahora explícame por qué. Y Ujú. explicar la razón por qué contesté Pero él así. entendía de seguros también o él estaba No, aprendiendo ahí contigo. no, él estaba nada más que, o sea, enseñándome, o sea, porque Ujú. él quería que pasara El ese examen. examen. Y sorprendentemente, el 70% de personas que toman el examen que se llama Property and Casualty en aseguranzas no lo pasan, el 70% no lo pasa. Ujú. Y yo lo pasé a la primera. En ese tiempo con mi inglés todavía no estaba tan bien, Ujú. lo pedía, o sea, leía todo en inglés Ujú. y si no encontraba una palabra, al diccionario. Ah, eso quiere decir eso. Porque los términos de aseguranzas a veces son bien, no sé, pueden decirle, en vez Enredados. de decirle a algo casa, le dicen dwelling. Mm. Entonces, que decía, ¿qué es esto? Porque, ay, ¿por qué no dicen casa? Decía, ¿por qué no le ponen casa? Pero bueno, es cosa de la industria, así como en los términos de doctores, que significa una Ajá. cosa. Abogados. Ujú. Claro, entonces pasé la primera vez y mi jefe en ese entonces súper orgulloso, me decía como que, wow, no lo puedo creer, lo pasaste a la primera, me dio el aumento. Después me dijo, si sacas el examen de Life and Health, te doy otro aumento. Y fui a sacar el examen. Ese no lo pasé la primera, pero, pero sí lo pasé, porque era más difícil. Pero eh, fue como que ahí agarré y le agradecí, hasta el día de hoy le agradezco a él porque fue la persona El que te que, si no hubiera impulsó. sido por él, no hubiera tenido mi Ujú. licencia, porque yo lo pensaba y decía, no, pero yo soy customer service, o sea, Ujú. yo no voy a hacer, yo servicio al cliente y no ventas. Y en ese entonces se viene la recesión del 2008. 2008. Ujú. Ujú. Se viene la recesión y ¿qué me salvó? Ser bilingüe. Ujú. No me echaron, Sí, no sí. me echaron de la Fuiste la única Es que no muy echaron. importante, ¿no? Eso, ser bilingüe aquí. Sí, Muchos de o nos. sea, ganaba un poquito más que ellos. A ellos los dejaron ir porque él ya no podía pagarle a nadie y me dijo, tú no te vas porque yo necesito 2 personas que hablen Los otro dos idioma y él no idiomas. sabía nada de español. Entonces, pero llegó un momento que ya la recesión se alargó mucho, la gente empezó a cerrar negocios, gente perdió casas Ujú. y fue cuando él dijo, lo siento, tenemos que cerrar, con todo mi corazón, lo siento, pero lo super nice de él es que él me hizo una carta de referencia espectacular, así como que Mm. o sea, nunca podría haber como, perdón, podría haber como sido, ¿cómo puedo decir? Como irresponsable en algunas cosas, pero mi trabajo, yo, o sea, llegaba, abría, cerraba. En ese tiempo me acuerdo, esa persona con la que estaba en ese momento me dijo, no, porque yo quería un carro nuevo. Y me decía, no, 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 no te vas a endeudar. Me dice, cuando uno hace sus cuentas de cuánto gana al año, tú no te puedes comprar un carro más caro de lo que tú ganas al año. Y eso Y es un buen finanzas consejo. que mi Sí. papá nunca me enseñaron. Yo digo, Educación financiera, claro, sí. porque en nuestro país es apariencia, quieres andar el carro más lindo, Ujú. quieres andar. Entonces, cuando yo le decía, pero ¿por qué no? Me dice, ¿por qué no? Me decía, porque matemáticamente no da, me dice. Entonces, andaba un carro súper viejito que de adentro tenía como, estaba cayendo la tapicería y de afuera necesitaba pintura y todo. Hasta el punto que mi jefe en ese entonces, Ernie, me dijo, ¿te puedes parquear en la parte de atrás? Se ve muy feo tu Ese carro. carro muy feo. Mala imagen al Sí. negocio. Y yo, ok, está bien. Pero decía, bueno, pero es mío. Porque Ujú. estaba viejito, pero lo Mm. había pagado. Entonces, sí, pero si esa persona no me hubiera dicho eso, yo creo que me hubiera ido a endeudar y tener un carro del año en aquel tiempo que yo ganaba poco. Ujú. Y fui aprendiendo. Después, como que dijo, tío, no tiene razón. Y llega la recesión. Y de la recesión, con esa carta, de ahí terminé. ¿Se acuerdan que tuvimos una inundación muy fuerte? Creo que fue en el 2000. Lo que ¿10 pasó, no me también? acuerdo En el exactamente. 2010, creo. Creo que sí, me parece. Allá para el Opera cuando se inundó Claro, eso. entonces nosotros cerramos casi como a finales del 2009 Allstate y pasó eso y después terminé trabajando para una compañía, un negocio sin fines de lucro, Ujú. como le llaman Un non-profit, non-profit, ajá. y, y trabajé con ellos por un año nada más ayudando a la gente de la inundación que fue afectada y todo un trabajo también bien bonito porque pues llegas a tu casa y dices voy a ayudar a alguien, pero Ujú. también ves las dos caras de la humanidad porque había mucha gente que también se quería aprovechar del sistema, gente Mm. latina que me decía, pero ¿por qué me mintió? Porque Mm.
habían comprado a veces casas que ya estaban dañadas por la inundación y decían que ellos habían sido los afectados primeramente, porque ellos querían ayuda. O para que les dieran el subsidio. Claro, Oh. entonces yo le decía no, y después me daba cuenta que era mentira con papeleo y yo llegaba y les decía, pero ¿y por qué me mintió? Y a veces no me daban dónde poner la cara, y decía, es que, es que ni modo, es que la compramos así, pero es que, y le digo, no, le digo, pero por eso o sea, por eso no prosperamos, Ujú. porque en estas mentiras y en los shortcuts que quieres Tratar de agarrar, aprovecharse del Aprovecho. sistema. le digo, ¿Qué es lo ajá, que sigue pasando actualmente? claro, entonces le digo, no, o sea, no, hagan las cosas correctas y bien, porque todo eso también se regresa. Yo soy muy creyente de eso y, y bueno, de ahí me iba a veces como bien contenta y a veces llegaba a mi casa muy decepcionada porque decía, y en ese trabajo te ponían psicólogos, porque veías casos fuertes, Sí, sí, habían sí. señoras mayores que vivían solas y la casa se les había llevado el agua, o sea, te ponían de ver todas esas cosas. So, me ayudó un poquito también a madurar más, a valorar muchas cosas, a valorar menos lo material, porque pues eso se va. Ujú. Y pues de eso igual me quedó ese buena experiencia con lo de las aseguranzas, porque me iba bien en el aspecto de que hablaba con la gente y vendía Ujú. sin yo darme cuenta. O sea, era como Natural. llegaba mi jefe y me decía, llegaste a la meta o casi llegaste a la meta, ¿verdad? Pero yo decía, pero ¿cómo? Ay, no Ujú. sabía. Es porque él llevaba el control de las ventas. Y de eso me fui otra vez cuando terminé el contrato de la compañía de Non-profit. Non-Profit. Me fui a Farmers Insurance. Me entrevisté con varias personas y con el jefe con el que tuve química, con él dije, si él me ofrece trabajo con él, porque también es así hablantín como yo. Se volvió a hablar y terminamos hablando de la familia y todo. Y así fue, me llamó, empecé a trabajar con él, agarré 2 años de experiencia más con ellos. Y después de ver de que yo, yo y otra chica estábamos ahí en la oficina siempre solas, yo abría la puerta la mañana, íbamos a hacer depósito y cosas así, decía, bueno, no va a ser tan difícil. Eso es lo que yo pensaba. Yo que voy a probar a ver si yo lo puedo hacer. Y porque mucha gente me preguntaba, ¿y esta oficina es suya? ¿O usted es la Y yo le decía, no. Y después se me dio la idea, empecé a averiguar, puse las cosas, ya como dijo, ¿qué es lo que necesito para poderlo hacerlo yo sola? Y como miraba casos y que decía, si él puede o ella puede, yo puedo. O sea, Ujú. y siempre sigo con el concepto de, like, para todos sale el sol, porque Sí. de todo Sí. hay del mismo producto hay en todos lados, de las mismas competencias en todos lados. Entonces yo decía, no, Para yo todos me voy a hay. tirar, sí, me voy a tirar a esto. Bueno, yo tenía pensado con mucho respeto en ese tiempo decirle a mi jefe, como, me voy a ir, voy a dejar una persona entrenada, porque siempre eso le he dicho, tengan ética profesional con sus trabajos donde estén. Es muy importante. Pueden estar, es la persona contratada Limpiando. limpiando o Ujú. algo, pero cuando quieran irse o cuando quieran hacer algo, es mejor hablarlo. So, yo tenía pensado hacer eso, pero mi coworker en ese tiempo, la persona que estaba trabajando conmigo, como que ella vio algo, como que, ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está Ujú. averiguando? Ujú. Le fue a contar a mi jefe antes de la fecha que yo tenía planeado. Y claro, se resintió, se enojó conmigo. Ahora estamos Claro. bien, ya nos hablamos y todo, pero, o sea, no nos hablamos, pero sé que Ujú. él no está enojado conmigo. Pero él en ese momento se sintió como Traicionado. traicionado, sí. Claro. Entonces, yo llegué un día y tenía mis cositas en una cajita y me dijo, te puedes ir porque tú tenías planeado hacer esto y no me había dicho. Y no me dejó hablar porque yo le decía, no, pero es que y me decía, no, lo siento. Entonces me voy, no hubo tiempo ni de llorar. Fue así como que, like, ahora tengo que hacerlo o sí o sí. Sí, Sí. pero Porque siempre hay alguien en los trabajos, ¿no? Imagínate eso, tú ya tenías todo planeado para hacerlo y alguien más Sí. ahí Destruyó que, tus ajá, planes. siempre hay alguien Yo no sé si así, lo ¿no? hizo no sé si lo hizo con mala intención o lo hizo nada más como que yo vi que estaba viendo esto o a mí se me Con mala salió. intención, obvio. Claro, no sé. Pero así que no hubo tiempo, de verdad. Puse las cosas en la cajuela de mi carro y le llamo a las personas con las que había estado hablando como para hacer el plan Ujú. de dónde voy a poner la oficina o algo. No tenía ni oficina. O sea, Ujú. fue como, ¿y ahora qué hago? Pero le decía, desde mi casa. Y me dice él, no, porque ¿cómo va a llegar todos los clientes a tu casa? No es Ujú. como profesional. Ujú. Y clientes que conocí de ahí mismo de Farmers Insurance
me ayudaron. Está un cliente que siempre llegaba, el señor Raúl, que saludes, y él también me decía, cuando quieras hacer tu oficina, avísame, yo te ayudo. Y fue así, él se conectó con el amigo de él, el señor Salvador, y me dijeron, hay una oficina chiquitita que yo ocupo, pero no voy todos los días, te la alquilamos. Y así como empecé en una oficina chiquitita, una amiga me prestó una silla, creo que también me prestaron en el escritorio, yo tenía mi laptop, la impresora y me compré no sé si le presté el dinero a mi mamá, pero me compré una escaneadora portátil, o sea, que la podían dar conmigo y la ponías, porque me tocaba salir. Los primeros años, pues, no podía estar ahí que la gente llegara. Sí, claro, Yo tienes que ir iba a buscarle. buscar, me acuerdo una vez que estaba en el gimnasio, y era de noche, y dije, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que ir a buscar clientes. ¿Qué estoy haciendo? Y me fui a dejar flyers cuando juegan los chicos ahí por Enion, en la una Enion, que juegan fútbol. Ujú. Se van en los miércoles o en la noche, las mujeres, y ahí me fui a dejar todos los carros, flyers, Ujú. y me fui con la ropa al gimnasio a dejar así. Y yo los miraba y lo tiraban, y lo tiraban. Pero tú, o sea, sigues. Sí, 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 sí. igual. Y años después llegó una señora con ese flyer. Mire, ese me lo dejaron hace años. Y yo, Todavía lo tengo. ¡Qué emoción! Eso de verdad alegra muchísimo. llegaron, me dice 200 y llegó uno, pero llegó uno. Dije, pero bueno, o sea, pero esas son las cosas que dices, no es en vano, o sea, el esfuerzo que estás haciendo, las desveladas, porque pues sola me tocó trabajar toda la semana, y si me llamaban el domingo me tenía que Claro. aparecer, o sea, tenías que decirte, porque ya en ese momento estaba como, si no vendo, no como. Sí, Antes sí. estaba Dependías de tu trabajo, Antes ahora estaba sí. cómoda porque yo tenía mi salario. Si no vendía muchas pólizas, igual me daban mi cheque. Entonces era como que, hoy no tengo que Sí. pagar mucho. Hoy vivo con mi mamá. Sí. Porque en ese tiempo ya se había venido mi mamá conmigo. Ujú. Pero ya después que dije, oh my God, si no vendo, no me Ujú. entra dinero. Y yo tengo cosas que pagar, mi teléfono, ya me había comprado carro, ya otro carro, ya tenía cuota de carro. Yo dije, o sea, y esas cosas como que te dices, "Oh, tengo que salir adelante", o sea, y sí, me quedaba hasta las 10, 11 de la noche trabajando, y la gente no llegaba a esa hora porque, pues muchos, yo entiendo ahora que mis horarios les molesta, hay gente que me dice, pero es que ustedes cierran muy temprano, pero es que, digo, sí también no puedo estar a esa hora, no voy a rendir siempre, porque si me Ujú. desvelo toda mi vida, no voy a poder darle el mejor servicio. Ujú. Y en ese tiempo me tocaba porque ni modo. Ujú. Y gracias a Dios, de a poquito un señor me vio que estaba en Farmers Insurance, y me vio y me dijo, oh, yo la he andado buscando, ¿y dónde se fue? Porque ya no habla nadie español, ¿ves? Ujú. Y quiero saber, y le dije, oh, es que estoy en una oficinita chiquita de acá, y ya fue a ver, y ahí empezó a El voz a hacerte voz. Y así como Ujú. empezó Valencia Insurance. ¿Cuántas sedes tienes ahorita? Tengo 4 ahora, teníamos un poquito más, pero después dije, las 4 son como perfectas, están en las ubicaciones perfectas. ¿Dónde están ubicadas? Está en Madison, está Laverne, la de Nashville, que es la principal, que es donde yo empecé, está al lado, está por el zoológico, es la más grande, la sede más grande, y está en Mofreboro también, una que está en Mofreboro. Tuve la oportunidad de que pude comprar otra agencia allá y nos unimos. Entonces, antes era Ram Insurance, que ya no está, y ahora es Valencia Insurance, y fue bendición de Dios también eso, fue En, cosa que es- pasó. en este proceso, ¿has tenido como esos momentos en los que dijiste, mejor cierro mi negocio porque va muy mal o porque no está rindiendo o Oh, porque yeah. no le puedo pagar a un empleado? ¿Has pasado por Sí. esos Oh, momentos? es una ¿Cuál ha sido como la salvación? estrés o expresión. No, pues salvación la familia, porque ya estaba mi familia acá, y ya pues decía, pásame $10 para gasolina, porque no tenía, pero ese apoyo, pues hay personas o familia que mi mamá me decía como que no estás vendiendo, ya cierra eso y vete otra vez a trabajar a otra agencia y yo le decía, no, pero no, todavía no, yo sé que el otro mes va a ir bien, y el otro mes otra vez negativa, negativa de la cuenta de banco, pero es perseverancia de decir, no, yo tengo fe. Muchas de las cosas que ahora las estoy aprendiendo, que antes creo que sin saberlo estaba haciendo, yo me imaginaba, era como una visualización. Yo decía, así va a ser, y así vamos a vender, y así va, o sea, incluso cuando se abrió la agencia que soy, la de Nashville, ese local era mucho más grande que donde yo estaba al principio, que yo pagaba creo que $400 por el espacio chiquitito.
y ese local era el local donde daban empleo antes del gobierno. La gente aplicaba para recibir los cheques mensuales. Ujú. Lo quitaron y después pusieron una cosa de vender ollas, no me acuerdo qué fue, pero se desocupó. Y yo le dije, yo quiero ese local, yo quiero ese local. Él me decía, no, vas a pagar 3 veces más de lo que pagas ahora. Claro, me endeudé en cosas, pero dije, yo lo voy a agarrar. Ujú, Pero ujú. era y también Visión que de esa tenías. visión, como que Ujú. tengo que tener ese local, está a la vista. Bueno, hay otros negocios alrededor que atraen gente y no, nunca o sea, y sí fueron momentos que a veces llegaba a mi casa y lo mismo, ahora lloraba, no porque no me gustaba el trabajo, sino que porque decía, me tambaleaba, decía, cierro, no cierro, Ujú. y también mucha oración, porque habían señales que yo pedía y decía, si cierro, tiene que pasar esto, o si me ponía esas pruebas que decía, universo, Diosito, enséñame si tengo que cerrar o qué, porque, Continuar. o continuar, y sí pasaron cositas que decía, no, es que Hasta aquí ya, nomás. y no, y cuando yo también empecé a ver como que, ok, de lo poquito que entró, puedo ayudar a mi familia. Ujú. Ahora imagínense si me va mejor. Sí, O Ujú. a sí, sí. gente. Sí. Entonces, Ujú. y esa como siempre ser positivo. Porque yo conozco mucha gente que le va muy bien, pero cuando empiezan a hacerse muy negativos, empiezan a pasar cosas negativas con el negocio, con la familia. Y si pasa algo con la familia negativo, arruina muchas cosas también Ujú. profesional. Sí. Entonces tiene que ser en todos los aspectos tener ese como balance. Pero, Y yo tengo que decirte algo y a los que nos están escuchando. ujú. Aquí Claudia fue una de mis mentoras cuando yo decidí lanzarme a abrir Ah, mi oficina, porque es Ya. cierto, es como que ese desacierto, lo hago, no lo hago, Hay me miedo. sí, sí, arriesgo, no sí, me sí. arriesgo. Y A lo ella fue una de desconocido, las ¿no? personas que me apoyó y que me sigue apoyando hasta la Sí, claro. fecha y que de verdad te lo he dicho muchas veces y que te lo digo ahora también. Estoy súper agradecida contigo y te Nada, veo como, nada. como ese modelo a seguir. Te escucho todo lo que dices y yo digo, oh my gosh, me veo como No, ella. y no, como el miedo, El tiene miedo. que la gente quitarse ese miedo. Y yo también soy muy orgullosa de verte a ti. O sea, mira ahora el podcast, no sé Sí, qué sí. más, Estamos qué en vivo. más. Sí, Lo sí, sé. sí. O sea, empieza siempre uno de a poquito, pero eso, tú dijiste como que, a ver qué pasa. Ujú. Sí, pero es todo La eso. fe en Obviamente Dios. el miedo no te deja avanzar, pero aparte el proceso que vive una persona emprendedora siempre va a pasar eso, donde Sí, tienes dudas, donde nadie te, o sea, quieres no hay, tirar la toalla, como dicen. exactamente, Sí. muchas veces, a ver, o sea, es Y los parte de, angelitos, sí, 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 los siempre va a haber, Sí, mentores, las personas que de una u ujú, otra forma te están guiando, te están diciendo, ok, vete por sí, aquí, pero- hazlo así, claro, promuévete, saca tus certificados, tus ya, licencias, o sea, todo ese tipo de cosas, de verdad que sí. sí, hay mucha gente que tira la toalla antes, ¿verdad? De tiempo, no está, o sea, claro. no quieren seguir continuando la garra, el tesón que tienes Sí, también. también y también hay dos cosas a veces en ese aspecto. Hay gente que tal vez reconoce, no, por aquí no es, o tal vez Ujú. ese negocio no me fue, voy a probar otra cosa. Pero Exacto. nunca cerrarse y decir, no me fue y voy a regresar Sí. a deprimirme, a lo que no me gusta, o Ujú. como siempre buscar a dónde es o qué está haciendo mal, porque a veces no es, o sea, todos los negocios tienen altas y bajas. Ujú. Sí, Y a veces uno dice, ¿qué estoy haciendo mal esta vez? ¿Por qué no está funcionando? Claro, autoanalizarnos. claro, eso, eh, con los años eso que he aprendido como a respirar y a pensar bien, como like, o sea, cuál es el siguiente paso y tomar la calma, porque antes era como un poquito más en caos y hacías cosas a veces al impulso. Impulsivos. Y a Ujú. veces cuando no salen muchas cosas bien. Sí, 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 Pero sí, ahí sí. vamos, así que estamos con las 4 locaciones. Me siento súper bendecida. Nunca me lo imaginé en mi vida proveer empleo. Yo Ajá. tener a gente ahora que es mi equipo, no lo veo, le digo, somos familia, son mi equipo, sin ustedes, o sea, no soy nada. O sea, Ujú. ahora yo dependo mucho de ellos, así que yo también me cuido, porque le digo, si yo me paso a mí, ustedes Mm, no pueden, también, ustedes también cuídense, porque, o sea, ahora nos necesitamos. Ujú. Y es muy bonito eso, que jamás me lo imaginé que en este país, o sí, sí, sea, ni sí, siquiera sí, en sí. mi país, o sea, fue aquí que dije, like, wow, tengo gente, jóvenes, también gente con familia trabajando para mí, que yo sé que dependen Dependen de. de Valencia Insurance, y mis clientes, como siempre le he dicho, el moro, como le llaman, o cómo se llama, el de Valencia Insurance es como siempre ser transparente, Ujú. con calidad. Los seguros es una industria donde la gente la mira muy así como que, ay, no quieren dinero o algo. Mm, Entonces, para nosotros es como que enseñarles y educarles Ujú. y decirles,
eso es así, no cubre esto, sí cubre esto. Y así es el Hablarlos sistema con de la aquí. verdad. La verdad. Sí. Siempre, como dice, Ujú. la verdad te hace libre. Sí. Y porque una mentirita te vuelve a otra mentirita y de verdad que para mí eso es, la honestidad es como que tiene que ser. Y así como me siento que soy yo, le digo a todos mi staff, todos mis empleados, le digo, así tienen que ser con las personas, Ujú. Sí, sí. totalmente. O sea, como quieren que te traten, tratar. Así Y es. eso es como el sello de De Valencia Valencia. Insurance, sí. Pues si quiere, ¿verdad? Como aseguranzas, pues ahí está Valencia, que Sí, vayan, la visiten a alguien que obviamente les va a decir la verdad en lo que necesitan, ¿no? Porque mucha gente anda buscando y tienen la duda, ¿dónde voy? Porque ahorita hay demasiados lugares donde puedes No es elegir. solamente vender y comprar un Ajá. seguro, es también tener una asesoría claro. acertada y saber qué seguro es el que se va a tomar, porque seguros muchos, Sí, Sí. pero claro. el que le Ujú. aplique a su caso, pues va a depender obviamente de una buena asesoría, de Sí. una guía, pues. Porque hay gente que me habla a veces porque le han puesto ticket o porque tiene que, y me habla apresurado. Like, ¿cuánto vale? ¿Qué es? Es que necesito una corte. Y le digo, ok, con calma porque después va a firmar un papel, va a tener un accidente y me va a reclamar a mí que yo no le expliqué que eso no le cubre o que aquí, o Ujú. que yo Mm. pensé que tenía full cover. Entonces, con calma y lo hacemos, pero quiero por lo menos que se lleve lo básico de lo que está comprando. Que Pero entienda. siempre, siempre, Ujú. porque no le recomiendo a nadie, mucho menos en este país donde si firmas algo y después demandas o cosas así, es mejor importante como entenderlo y que si no entienden la terminología de un papel, preguntar. Ujú. Siempre le digo a mis clientes, ¿me entendió? Lo veo a los ojos. Sí. Y me dice como, no, si es que, pero ¿qué significa eso? No hay nunca una pregunta tonta, o sea, es Ujú. mejor, el que no pregunta es el que tiene problemas, le digo. Ajá. Eso es lo que siempre he dicho yo con lo que es en cualquier tipo de trabajo, la honestidad, transparencia, ayudar a la gente, de verdad que todo lo demás que te viene como abundancia es como el pago de que estás haciendo las cosas bien. O sea, Ujú. es una cadenita. Haces Mm. las cosas bien y te empiezan a pasar cosas bien y te vienen cosas buenas y todo. Y si pasa algo malo, a veces son pruebas. Yo le digo a la gente, siempre sepan cómo oran, porque si tú le dices a Dios, dame paciencia, te pone a prueba. Usted, Es muy bueno eso. usted digan como, no, porque Dios dice, a ver, ¿tienes paciencia? A Y te ver, manda Muéstrame algo. a ver. demuestra. Claro, entonces es mejor decir como que soy paciencia, soy en el Ajá. presente, soy paciencia, soy abundancia, soy prosperidad. Yo siempre le digo como si llega la prosperidad a la vida de cualquier persona, compartan eso con la gente que ha sido menos afortunada en ese momento, ayudar a la gente que necesita. Y yo creo que eso, hacerlo de corazón, no hacerlo porque dice, eso me Sí, está viendo sí. Dios. Ajá, Y no, hacerlo exactamente. porque de Sí, verdad, que le nazca. Hay muchas claro. personas que de verdad necesitan esa ayuda Ujú. y si uno puede ayudar, ¿por qué no, verdad? Así Digamos es. que ese es como el mensaje, ayudemos y Ujú. hagamos el bien, No porque olvidarse, cuando uno Sí. ya llega a algo bien, no olvidarse de que hay otras personas que necesitan ese Exacto. empujoncito Y también. por eso mismo se creó este podcast, ¿verdad? Así Para es. atraer gente y obviamente vean eso. Obviamente estamos aquí porque queremos eso, ayudar a las personas que escuchen las historias de cada uno, la Sí. tuya, las que hemos tenido. Y obviamente todos hablan de eso, de los angelitos que han tenido sobre Sí, sí. su vida. su trayectoria. Ujú. Exactamente, y Ujú. todo lo que han pasado, ¿no? Y No, sí, no solo angelitos también, hay gente que también nos ha sacado, eh, nos ha impulsado. sí, y con una mala experiencia mala. Yo me acuerdo que le estaba comentando a alguien, a una amistad, era un chico, y le dije yo, algún día tal vez pueda tener mi seguro, mi agencia Mm. de seguros. Y él se rió. Es Mm. como, "Pf, Siempre, y sí. la llamita esa como que, hoy te voy a demostrar. Sí, Ahora sí. sí, Entonces, yo dije, sí, pero Dios pone a exacto. esa gente también así, Sí, sí, sí. Ujú. para darte ese empujón, decir, para que te saque la gana Eh, de luchar de sí, verdad y demostrar. O sea, lo hice claro por que mí sí. misma, pero también cuando ya estás ahí, dices, a ver, Sí, Ujú. oh, sí, sí. ¿me miras? A Demuéstrame. ver, ay, no. So, Pues Clau, ujú, muchísimas sí. gracias. Se nos acabó el Sí, tiempo, sí, pero no. muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, por Sí, regalarnos este espacio para que te escucháramos y también nos escucharan gracias tu a todos. historia. Ujú. Este es un espacio en el que queremos escuchar muchas historias. Si usted tiene una historia que quiere contar, contáctenos, denos like, The Open Mic.
consíganos en nuestras redes sociales, síganos, déjenos sus comentarios, cosas buenas, por favor. Claro que Eh, sí. Y la información de ella también la vas a poner, ¿verdad? Claro, vamos a dar la información de Valencia Insurance, por supuesto, para que ustedes entren a sus redes sociales, la busquen, se indaguen, y tengan más información y puedan ponerse en contacto para una buena asesoría. Sí, gracias a Gracias, todos. Gracias por la Klaus. invitación y qué bonita la conversación que tuvimos, la verdad. Qué bonita. Y te deseo mucho más, que crezcas mucho, mucho, mucho más. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Bye. 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 Ay, ¿Cómo sabes el tiempo? Sí, sí, sí. sí. No ay. se nota, a veces se